carácter confusionista, amén de condenarlo bajo la fulminante e inapelable profecía de que iba a crear graves dificultades. De esta suerte fue repudiado el presupuesto partido de Mariátegui. Esto está en 30 años de la crítica. El autor Nelson Manrique señala de que el Partido Socialista, a la muerte de Mariátegui, fue luego convertido en Partido Comunista por Eudosio Rabines. Pero lo que no sé, y señala muy sucintamente, muy ligeramente, dice que Eudosio Rabines lo alineó al Partido Comunista a la Tercera Internacional. Pero no señala esto, que es muy importante, de que es la propia el comunismo internacional el que rechazó la propuesta del Partido Socialista porque pensaba que bajo la propuesta de Mariátegui simplemente se estaba planteando la formación de otro partido político. También en el libro se señala en lo que es la campaña de 1931 una reunión que tuvo Víctor Roy de la Torre, candidato, con el embajador de los Estados Unidos, y se trata de hacer notar como que había digamos tal vez un doble lenguaje, ¿no?, de Haya de la Torre, señalando de que su discurso en la campaña era radical y que más bien con el embajador como que tenía ciertas concesiones, ¿no?, o ciertos cambios en su posición política. Sin embargo, en el libro no hay una cita ni una alusión al discurso de Hacho, que es el discurso denominado discurso programa, y que ya en la presentación del libro que hubo de este libro que hubo en la Feria del Libro hace más o menos 15 días, Julio Crotter le hizo ver eso, ¿no? Falta el discurso de Hacho, el importante discurso de Hacho. Y allí, en ese discurso, hay unas importantes citas respecto al capital extranjero. El discurso programa es del 23 de agosto del año 1931. Se trata de señalar en el texto de que, como les reiteraba, había una doble, digamos, posición, ¿no? Por ejemplo, el autor en la página 54 señala de la reunión llevada a cabo el 7 de septiembre del año 31. Esta reunión, es muy importante señalarlo, es posterior al discurso de Hacho, que fue un discurso público. El discurso fue en agosto, 23 de agosto del año 31. Dice, esta reunión se realizó en la que para la mitología prista es considerada la época más revolucionaria del APRE. La reunión fue muy cordial y Dering estaba sorprendido, ya que el interlocutor que tenía al frente no tenía nada que ver con esa gran amenaza a los intereses norteamericanos que sugerían los discursos públicos. Sin embargo, Haya trata, y esto es lo importante en relación a esta entrevista con el embajador, en su discurso del 23 de agosto, la función del imperialismo y la función del capital extranjero, que siempre ha sido un tema muy discutido por parte de la izquierda no prista. Haya, ¿qué dice el imperialismo? Que en el discurso, reitero, del 23 de agosto del año 31. Aquí tiene que jugar rol importantísimo este nuevo vocablo que muchos toman como algo siniestro, imperialismo. El imperialismo, como lo define Hobson, creador de la palabra, implica el uso de maquinaria del gobierno por los intereses privados, principalmente capitalistas, a fin de asegurar para ellos las ganancias económicas fuera de un país. El imperialismo, como dice Culberson, es la expansión económica de la civilización moderna a través de los mares. El imperialismo no es pues el vocablo peligroso y atemorizante. El imperialismo es un concepto económico. Nadie puede negar en su evidencia histórica. El imperialismo forma parte de este aspecto de nuestra economía que depende de los intereses extranjeros. Y como en el imperialismo es fundamental la exportación de capitales, la expansión económica, nosotros tenemos que tomarlo en cuenta dentro de una observación de la economía del país. Porque no es que seamos enemigos del capital extranjero, es que consideramos absolutamente necesario que el Estado controle el capital extranjero a fin de que el concurso entre la economía nacional sea de cooperación y no de absorción. Es decir, Haya ya señala en este discurso, un mes antes de la entrevista con el embajador norteamericano, que fue en septiembre del año 31, que no se declaraba enemigo del capital extranjero y que más bien creía necesario que el Estado controle la entrada del capital extranjero al país.
Y agrega, el capital extranjero representa en nuestro país técnica, porque el capital extranjero es el que trae máquina. Pues bien, el capitalismo extranjero, que es inevitable en países como el nuestro, cumple su etapa. Lo importante es que lo cumpla bajo control de un Estado que represente verdaderamente a la mayoría de la nación que está interesada en no ser absorbida. Y más adelante, ahí dice, ¿no? Tengo que insistir en esta parte sobre nuestro punto de vista acerca del capital extranjero y quiero dar la explicación aún más detallada de nuestra posición al respecto. He dicho que nosotros consideramos que el capital extranjero es necesario en países de elemental desarrollo económico como el nuestro, pero también es preciso recordar que la falta de conocimientos científicos económicos en el país ha permitido que se establezcan aquí como apotegma que necesitamos aceptarlos vengan de donde vengan y vengan como vengan. El error está en la segunda parte, es decir, en aceptar vengan como vengan, ¿no? Porque los que argumentan que el controlar el capital extranjero es ahuyentarlo, ignoran una ley económica, la ley económica de la expansión del capital, que lo empuja a venir con tanta fuerza como nosotros nos lleva a recibirlo. Si descubrimos la posibilidad de equilibrar estas dos fuerzas, estas dos leyes, entonces nosotros podemos vivir en buena relación con el capital extranjero, sin caer en dependencia de él, defendiendo el equilibrio de nuestra propia economía y haciendo el capital extranjero un cooperante en el desarrollo económico nacional. Esta idea se repite en el Antiimperialismo de Lapra, el libro fundamental del laprismo. Entonces, Aya no está en contra de la inversión extranjera cuando señala en su discurso del año 31, por lo tanto, no tenía necesariamente por qué el embajador o por qué hablar un lenguaje distinto, si justamente la idea era que había que negociar con el capital extranjero, que su venida traía técnica, traía máquina y era modernizador. Otro tema es lo que tal vez lo he señalado un poco más ampliamente en el texto que lo he repartido, que es respecto al supuesto cambio de Aya de la Torre, sostenido por Manrique, que si hubiese producido cambios sustanciales en la naturaleza del imperialismo. Según Manrique, esta apreciación de Aya de la Torre se debía a la política de buena vecindad establecida por el presidente Roosevelt. Y quiero agregar acá una cita que no está en el texto, es que Nelson Manrique dice que el viraje, dice, es solo cuando Aya de la Torre inició el viraje hacia el alineamiento con Estados Unidos en su libro La Defensa Continental. Es decir, que ese libro sirve a Aya de la Torre supuestamente para alinearse con los Estados Unidos, ¿no? Y sin embargo, como yo he tratado de probar en este artículo que he titulado Nelson Manrique, usted es antiaprista, creo que él cita en forma insuficiente el texto de La Defensa Continental. Porque si bien es cierto, Aya de la Torre tuvo palabras de elogios a la política buena vecindad del presidente Roosevelt, también es cierto que para él esa política no era una política permanente, era una política de un presidente que podía luego ser cambiada por otro presidente e incluso regresar al Bidestat, es decir, en la época del Gran Garrote, y venir invasiones militares incluso. Y él lo dice en un artículo aquí se llama El buen vecino, garantía definitiva. ¿Qué dice Aya de la Torre? Esta política iniciada por Roosevelt hacia los pueblos de Indoamérica no es sino una plataforma de programa de gobierno adoptada por el presidente, tan duradera como en New Delhi o como la presencia de Mustard Hill en la Secretaría de Estado. Vale decir, es una política temporal, sin ninguna garantía de perdurabilidad. Pues aunque el Partido Demócrata Yankee se ha considerado menos imperialista que el republicano, sabemos bien que Wilson fue también demócrata, profeta del New Freedom, y no obstante todo eso, fue Wilson mismo quien ordenó invasiones. Por otro lado, el concepto democrático en los Estados Unidos es muy elástico y no excluye actos de tiranía y brutalidad, especialmente en los países débiles, cuando llega el caso de defender los intereses de sus grandes capitalistas. Es más, agrega Aya de la Torre, esto ahonda dudas acerca de la perennidad de una actitud como la que hoy inspira a los hombres de Washington, está hablando de la época Roosevelt, porque incumbiendo exclusivamente a la voluntad presidencial tratarnos como a vecinos o como bárbaros, todo depende del grado de conocimiento que los futuros presidentes tengan de nuestros pueblos y el concepto que les merezcan indios y mestizos.
En consecuencia, por lo que la experiencia histórica nos demuestra, creo que la política buena y vecindad del presidente Roosevelt hacia los pueblos latinoamericanos es una garantía de seguridad, pero no una garantía estable. Y se trata solo de una política que puede variar con el cambio de persona o de partido en el Ejecutivo de los Estados Unidos. Entonces no es que hay un alineamiento,